Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en el plató de Imagine TV, seguimos con nuestro Top Emprendedores. Después de despedir a nuestra gran invitada, a Begoña, y a su proyecto Así Formamos, Así Emprendemos, ahí lo han entendido todos. Y ahora vamos a hablar de emprendimiento y social media, una mesa redonda en la que hemos traído a 3 invitados de altura, 3 invitados que no van a dejar indiferente a nadie. Los presentamos. Por un lado tenemos a nuestro compañero Rolando Cuevas, responsable de la empresa Community Next. Rolando, bienvenido al plató de Top Emprendedores. Muchísimas gracias. Gracias, Rolando. Nos acompaña también Laura Cuesta, responsable de la empresa y cofundadora de la empresa Talk to Us. Laura, bienvenida, muchas gracias. Gracias, Chema. Y nos acompaña otro experto en social media, otro crack. Él es Pablo San Marco y su empresa es de Social Media Family. Pablo, bienvenido y muchas gracias por venir al plató de Top Emprendedores. Gracias por invitarnos, Chema. Bueno, a los 3, lo primero, Pablo, empezamos contigo. Defínenos un poco, porque aquí estamos todos emprendiendo en social media. Defínenos un poco a qué se dedica The Social Media Family, tu empresa, por favor. Bueno, The Social Media Family es una consultora de comunicación y formación online. Llevamos en el mercado desde el año 2010 y nuestro objetivo es ayudar a las empresas a poder, por un lado, monitorizar su reputación online y a aprovechar lo que la red les puede facilitar a la hora de incrementar su facturación y su negocio en general. Laura, Talk to Us. ¿Qué es Talk to Us? Pues en principio, como nosotros decimos en la web, nos definimos por no ser una agencia al uso. Nosotros cuando decidimos constituir la empresa teníamos un poquito claro la idea de negocio, dado que ya de por sí es tan difícil montar una empresa para cualquier emprendedor en general, máxime los tiempos, los años de crisis con lo que nos hemos juntado, pues la verdad es que nosotros lo que intentamos dar al cliente es en sí un proyecto personalizado. Entonces, cuando vamos a cualquier proyecto o cualquier marca, intentamos coger a los mejores profesionales o especialistas en ese sector, en esa rama, para ese proyecto en sí. Por tanto, cogemos o vamos a varios palos, vamos a un proyecto o a un conjunto, a un proyecto integral, y entonces damos bueno, pues un proyecto general, y entonces personalizamos para ese cliente todo lo que podamos aportar. Y nuestro tercer invitado, Rolando Cuevas, Community Next. ¿Su empresa qué es Community Next? Bueno, Community Next nace con la idea de, como la palabra lo dice, en la traducción sería la próxima comunidad. Está enfocada a que el cliente no solamente reciba nuestros servicios, sino que además se forme en el mismo y que a largo plazo pueda tener esa cultura de marketing online integrada a la empresa. Por lo que veo, nos encontramos con 3 empresas con servicios muy parecidos, todos enfocados a mejorar la presencia online de cada empresa, de cada cliente. Comentarnos, ¿no os estáis pegando ninguno aquí entre vosotros? Emprender también es colaborar, ¿no, Laura? Sí, yo creo que eso es una de las palabras clave en lo que es, como decimos, el mundo 2.0. Yo creo que hemos dejado un poco atrás la palabra que siempre se venía dando, que era la competitividad. Yo creo que en la filosofía de Internet hablamos de colaboración. Entonces, como decíamos, una de las características que nos mueven a las empresas que nos movemos en los ámbitos de Internet, ya sea en marketing o ya sea en cualquier otro sector, es precisamente la colaboración. Trabajamos, como te decía antes, por proyectos. Entonces yo creo que le podemos aportar mucho más a un cliente si vamos varios profesionales expertos en cualquier rama apostando por un trabajo o por un proyecto en común. Yo creo que le vamos a dar un muchísimo mejor servicio que si vamos por diferente o por separado por nuestra cuenta como freelance. Yo creo que en eso se basa el gran trabajo que podemos aportar. Totalmente de acuerdo contigo, Laura. Rolando, cuéntanos tú, competencia, colaboración, ¿hacia dónde tiramos los emprendedores? A ver, el principio es la colaboración. Sí, coincido con Laura en ese punto, y también es un poco la educación. Hay que reestructurar o volver a dar el modelo de negocio a la empresa y educarla. Evangelizar es una palabra rara que dentro del sector no se usa, pero realmente el primer paso es educar a todos en la misma línea para que todos después podamos cooperar y llegar al mismo objetivo.
con varios profesionales. De acuerdo con los dos. Pablo, ¿tú cómo lo ves el tema de la competencia? Tú llevas ya unos cuantos años con tu empresa y yo creo que si en algo se ha basado tu filosofía, tu propio know-how de la empresa ha sido en eso, ¿no? En que tus puertas siempre han estado abiertas, ¿no? Muchas veces dentro de nuestra actividad diaria en la agencia, una parte importante la dedicamos a formación y sobre todo formación enfocado a pymes. En este caso ves muchos proyectos y te das cuenta de que a veces te puedes encontrar con gente que paradójicamente pues va a montar o quiere montar un proyecto que a priori puede ser competencia tuya porque va a tratar los mismos temas. Pero al final yo creo que todo se delimita en este mundo, por mucho que cada uno tenga u ofrezcamos los mismos servicios, la verdad es que luego la diferenciación está en las personas y como comentaba Laura, no tiene nada que ver el modelo de negocio o quizás el servicio que puede dar ella con ese enfoque un poco más de divulgación o de aprendizaje que pueda dar Rolando con lo que podamos hacer nosotros. Nosotros siempre nos hemos basado en colaboración y de hecho pues colaboramos activamente con otras agencias y el objetivo realmente es ofrecer un buen servicio al cliente. Laura, ¿por qué decidiste emprender en social media? ¿Por qué? Pues reinvenciones. Ahí sí que te puedo decir que como tantas personas les ha tocado la vida, pues fue una reinvención más. Yo vengo de otro ámbito totalmente diferente, soy licenciada en arte, o sea que decidí este campo como podía haber sido otro. O sea que me enamoró, eso sí. Pero a la hora, Laura, insisto contigo, a la hora de crear una empresa, identificamos al ser emprendedores que no hay una necesidad cubierta, ¿no? dentro de la propia sociedad o dentro del propio mundo de las marcas, ¿no? No, desde luego que no. De hecho, salió el otro día, subí a Twitter un informe, no recuerdo la escuela que lo había sacado, que de hecho las profesiones, hoy en día una de las profesiones más demandadas en lo que es en el mundo digital era la de Community Manager. O sea que a día de hoy se siguen demandando los Community Managers como una de las profesiones todavía que está en auge, aunque saliera en el año 2010 como profesión nueva. O sea que se sigue necesitando esta profesión. ¿Que hay más Community Manager o empresas que se dedican a ello? Pues está ahí. Yo creo que sí que pensábamos que entre community managers y coach estaba ya la cosa con LinkedIn ya cubierta, pero sí que es verdad que se siguen demandando muchos profesionales. Rolando, ¿por qué decidiste emprender en social media? ¿Crees que desde tu punto de vista las marcas andan flojas, por decirlo de algún modo, en este aspecto? ¿O qué les puedes aportar? ¿Qué le puede aportar Community Next? ¿Por qué decidiste entrar? A ver, la idea yo también soy un intruso de social media, ¿vale? Vengo del derecho y realmente fue una cuestión de valorar qué tenía más salida en el mercado. Las nuevas tecnologías siguen avanzando, todos buscan tener ese control de los comentarios de nuestros clientes, lo tienen todos, pero nadie ha formado internamente a la empresa para prepararla para enfrentar esa situación. Entonces es una necesidad que está, pero al no conocerse todavía da también mucho juego a que falta mucha formación todavía para que realmente se valore y se pague realmente el precio por la profesión. Sí, tenía pensado que entráramos a debatir sobre ese tema, pero ya que has abierto la veda, vamos a comentarlo. Aquí todo el mundo se queja de que hay mucho community manager suelto, de que se ofrece, pero da la sensación, Pablo, de que es un sector que está muy desprofesionalizado. Vemos comunicar a marcas en cualquier red social con abreviaturas. ¿Qué decir de las faltas de ortografía, Pablo? La realidad es que, como bien decía Laura, es una profesión relativamente joven, con todo lo que ello conlleva, tanto para marcas como para las personas que se dedican a ello. Por un lado, las personas han tenido que ir formando casi sobre la marcha y trabajando en el día a día de lo que es una profesión que va cambiando constantemente, y por otro lado las marcas en este caso lo que se han encontrado es un nuevo escenario donde sus públicos están y ellos no sabían muy bien cómo reaccionar, ¿no? En ese sentido yo creo que el hecho de
que por un lado tener una monitorización constante de la actividad en redes que puede tener alrededor de una marca puede influir bastante en la cuenta de resultados de la compañía al final, porque al final todo es reputación, y en este caso lo que nos interesa, ya sea a través de la gestión de la comunidad o a través de una escucha pasiva, es entender cómo está la conversación de nuestros públicos en cada momento, ¿no? ¿Percibís, Laura, esa desprofesionalización de la que estamos hablando? En periodismo antes se llama intrusismo. Aquí en social media cualquiera puede abrirse una cuenta de Twitter, cualquier hijo de empresario puede ser el nuevo gestor de comunidades de esa empresa, y yo creo, también por mi parte, porque también me dedico a este asunto, ¿no? que estamos viendo que hay empresas que comunican realmente muy mal, ¿no? No, totalmente, pero es que además ya no solo es que todavía el tópico este que siempre, cuando a veces a los alumnos les decimos que a veces ponemos al sobrino del jefe para llevar las cuentas de Twitter o de Facebook, se sigue aplicando, porque todavía es verdad, o sea, no es el típico ejemplo que ponemos en clase, sino que todavía a día de hoy, en el año 2015 en el que estamos, todavía hay empresas que se siguen planteando si deben tener presencia o no en redes. Entonces yo me acuerdo hace 3 años cuando empezaba a dar alguna conferencia, que era el epígrafe que yo me ponía para dar algún tipo de sesión, si debería estar o no mi pyme en redes sociales, pues todavía aún hoy se siguen planteando ese tipo de cuestiones. No sé si pudisteis echar un vistazo al informe que presentó a Digital en septiembre. La verdad es que los números asombraban, porque salía que un 45% de las pymes españolas no tenían todavía presencia en redes sociales, y por tanto un 65% no pensaban en este 2015 abrir perfiles en redes sociales, que son un número altísimo. Rolando, ¿y qué hacéis para que las empresas abran perfiles en redes sociales? ¿Cómo les hacéis ver al dueño de esa empresa, o al director de marketing, puede ser, o de comunicación, que tiene que tener obligatoriamente presencia en social media? Yo creo que el primer paso es la formación. O sea, dentro de la línea, cuando nosotros entramos y desarrollamos un proyecto, depende prácticamente del 60% de la implicación que tenga la empresa. Una empresa que hoy no se implica con el objetivo, aunque entremos nosotros no vamos a ser el alma de esa empresa. Vamos a maquetar esa empresa para que tenga un resultado a largo plazo, pero realmente depende mucho de ellos. Entonces al final es un poco prepararlos a ellos, es un poco de formación y de elaborar el proyecto, desarrollarlo. Es una cosa prácticamente paralela. Y yo creo que es importante que lo que hacen las redes sociales es igualar de alguna manera a todas las empresas, ¿no? Porque al final Coca-Cola tiene un Facebook, pero también lo puede tener la panadería de aquí al lado, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Al final sí, se dan cuenta que realmente las voces se escuchan por igual. Pero es que también es lo que decía antes Pablo, lo que también tienen que entender las empresas, o tenemos que explicarles, es que no, o sea, la presencia de la que hablamos no consiste en tener que tener perfiles abiertos en Facebook o en Twitter. Hablamos de una presencia en social media o en Internet, porque también hay otros objetivos. O sea, no todos tienen que tener los objetivos de tener unos perfiles abiertos, sino lo que hablaba él de medir la reputación online. A lo mejor esa presencia requiere en monitorizar realmente, para poder medir esa reputación, el tener herramientas buenas de monitorización y poder medir esa reputación. O sea, que tener presencia en Internet no requiere simplemente el tener que estar poniendo contenidos en esos perfiles abiertos. O sea, es otro tipo de presencia. ¿Hay que estar en Internet? Sí, porque lo está tu cliente potencial. Pero nada, a lo mejor tener que estar con una presencia activa a nivel, generar contenidos diarios en perfiles. Pues hay que ver el objetivo que realmente tiene esa marca y de qué manera hay que plantear la estrategia. Me parece muy interesante lo que estás comentando ahora, Laura. Si entendemos que hay que abrir perfiles, hay que plantear una estrategia, hay que monitorizar marcas y demás. Pablo, tú que eres un estudioso de las redes sociales, ¿entendemos esto? Porque hay usuarios al otro lado de los perfiles, ¿no? En Facebook, en Twitter. Cuéntanos un poco cuál es el uso que hay en nuestro país, y a lo mejor más concretamente en nuestra ciudad, aquí en Madrid. Bueno, pues recientemente desde Social Media Family hemos elaborado un informe
que por muy raro que pueda parecer, era un nicho que no se había tratado en profundidad, que era saber o hacer un análisis un poquito más extenso, en profundidad, sobre cuál es la presencia de los habitantes de las 50 ciudades españolas más pobladas en las dos redes sociales al menos más conocidas, en este caso Twitter y Facebook. Para que nos hagamos una idea, en Facebook hay 1.350 millones de perfiles activos, de los cuales 20 millones están en España. Estamos hablando de que un poquito menos de la mitad de la población española tiene un perfil en Facebook, magnitudes generales. En Twitter estamos sobre los 3 millones, me parece, una cosa así, que resulta curioso porque, aunque solo sea por la divulgación que se ha realizado de medios de comunicación, con el fomento de la participación a través de hashtags y de la interactividad con esa tercera pantalla que puede ser el móvil, debería ser un poco más, pero la realidad es que nosotros hemos encontrado pues unos datos bastante llamativos en ese sentido, que estamos hablando prácticamente de que hay 10 veces menos de perfiles de Twitter que de Facebook. Con lo cual, eso ya nos da una idea. Si yo soy una empresa y me dedico al mundo del consumo, al usuario final, probablemente tengo más probabilidades de alcanzar un mayor cuota de mercado a través de Facebook que a través de Twitter. Es un suponer, ¿no? En el caso de Madrid, pues estamos hablando de que obviamente Madrid juega con una cierta ventaja porque es la capital, porque es una de las comunidades autónomas más pobladas y porque tenemos aproximadamente unos 3 millones de usuarios en Facebook y creo recordar de memoria, si no mis compañeros me matarán, que en Twitter anda por quizás pues más o menos la mitad también, 1,5 millones, una cosa así. Vamos a ponernos a la práctica. Venga, tengo una panadería aquí al lado, muy localizada en Madrid, lógicamente. Rolando, ¿cuál es el primer planteamiento que me haces? ¿Cómo me engatusarías para empezar a trabajar contigo? No acepto billetes, ¿eh? Tarjetas negras. Eso vamos a eso. No, lo primero que plantearía son los canales. Un poco de lo que habla Pablo también es cada cliente también tiene su red, ¿vale? Dentro de la dinámica nuestra sí creamos todas, porque creo que no podemos depender de ninguna tiene vida eterna, que quiero decir que no basaría el desarrollo de negocio de esta panadería solamente en una. Entonces crearía todos los perfiles y después valoraría en cuál tenemos más salida o no. Sí apunto y coincido con él en el tema de Facebook, que Facebook nos está demostrando cada día que es visual, es vídeo, es imagen, y hablamos de que es promoción. O sea, es la promoción de que podemos mantener o llevar, si esa panadería queremos que disminuya un poco el coste, pero realmente venda más y tenga más difusión, o no lo tenga. O sea, basar un poco el producto a la red. Y me vuelvo a basar en mi gran amor, que es Twitter. Es canal de atención al cliente, es el más inmediato, es el más público, el más expuesto, que si está bien controlado y bien gestionado, la velocidad que tiene y el desarrollo que tiene en poco tiempo es mucho más importante. Laura, a mi panadería, ¿qué le vas a aportar? ¿Followers, seguidores? Me da igual, yo tengo a mis clientes del barrio. ¿Qué les puedes aportar? ¿Qué valor dan las redes sociales? Mira, yo te diría que además que mi odio hacia Facebook está en aumento por momentos. Constante. Porque vamos, lo que es el alcance orgánico se lo han cargado totalmente. Porque hay que pasar por caja, obviamente. Vamos a decirlo claramente. Entonces, aunque es verdad que tu estudio sí que aboga por un número altísimo, es verdad, de seguidores, si queremos tener una página para tu panadería, es muy difícil hacerle entender a esa pyme que no es que no quiera, sino que no tiene presupuesto. A ver cómo le haces entender que para hacer 5 publicaciones a la semana, por ejemplo, partamos de lunes a viernes, tiene que simplemente apostar por ya partir de la base que para que se vean esos contenidos tiene que pagar 150 euros al mes, simplemente para que se visualicen esos contenidos. Ya no hablamos de campañas, de promoción de anuncios, simplemente para que los vean sus seguidores, todos esos millones de seguidores que hay. O sea, partimos de esa base, con lo cual apostaría por supuesto por Twitter, porque además las campañas de ads están funcionando cada vez mejor. Todavía es verdad que salen un poco más caras que en Facebook, pero están funcionando muy bien. Y luego, aunque sí que es verdad que es la minoritaria, y desde luego después de las cosas raras que han salido la última semana, sí que no hay que perder nunca de vista Google+. ¿Por qué? Porque es SEO. Entonces, para una pyme como esta, que tiene presencia física, posiciona. Entonces ya además nos va a poner en la columna de la derecha de una manera gratuita, como local que es, con lo cual vamos a apostar
por tener presencia en Google Places. Sí, no dejamos de ser gestores de comunidades al final. En una comunidad que se establecen diferentes roles, igual que en una página de Facebook, el que comenta, el que critica, ya lo sabemos todos. Pero Pablo, lo complicado aquí es generar esa comunidad, ¿no? ¿Cómo se puede generar una comunidad en torno a una panadería? Yo te voy a cambiar el ejemplo y te voy a poner el caso real. En este caso, mi familia es un ejemplo bastante curioso, porque yo fundé mi empresa hace 5 años. Mi padre fundó un lavadero de coches que está exactamente como a 200 metros donde nos encontramos ahora mismo, y mi madre está montando un restaurante en una localidad de verano. Entonces yo te voy a poner el ejemplo del restaurante. Un restaurante ubicado en una plaza por la que pueden pasar 4.000 personas en verano y que tiene como 10 o 12 competidores. ¿Cuál es tu elemento diferencial? Pues por un lado, apostar por la imagen, porque lo primero que tenemos que hacer, aunque no sea social, es tener una imagen definida de nuestro negocio. Muchas veces, solo por la imagen de un sitio, entramos a un bar o dejamos de entrar en otro por las pintas que puede tener, por la decoración. Eso no es social, pero es una parte clave de cualquier negocio. Por otro lado está el tema de la localización, la geolocalización, como decía Laura. O sea, un Google My Business en este caso, poder dar de alta de manera gratuita tu negocio, y diferentes plataformas tipo Foursquare, Yelp, TripAdvisor, Minube, cualquier cosa en la que podamos tener unas referencias de un tercero, para que cuando alguien busque información sobre qué hacer, en este caso dónde comprar pan o dónde ir a cenar en un momento dado, vaya a nuestro local, ¿no? Y por otro lado está el uso inteligente de las plataformas. Es decir, Twitter, como decía Rolando, es una excelente herramienta de atención al cliente, pero Twitter bien utilizado puede ser una excelente herramienta de marketing y de respuesta directa. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que trabajar un poquito más y no quedarnos en publico un tweet y a ver qué pasa, ¿no? Al final eso no es el funcionamiento de una plataforma. Aquí de lo que se trata es de establecer objetivos. Es decir, yo quiero llegar a un público concreto. La gente se mueve por motivaciones, y en este caso, si tú tienes una panadería, tienes que ofrecer algo, ya sea un producto diferencial o un precio que pueda estar acorde con lo que la gente quiere. Entonces, en este caso, Twitter podemos segmentar con diferentes herramientas, podemos geolocalizar, quién está tuiteando alrededor de nuestra panadería, por ejemplo, y podemos intentar interactuar con esas personas. De la misma manera que en Facebook, en otros países y no en España, sí puedes segmentar, por ejemplo, por códigos postales a la hora de hacer una campaña, que son elementos que, sobre todo desde el punto de vista local, ayuda muchísimo. Te interrumpo, Pablo. Vamos al tema de las comunidades. ¿Cómo se crea, cómo se mantiene una comunidad en social media respecto en torno a una marca? Se crea con mucha paciencia, cariño, y se tarda bastante tiempo, más de lo que la gente está, o lo que en este caso las marcas les gustaría, y se destruye muy rápido. Ese es el problema. O sea, nos podemos cargar, hablando mal y pronto, y me imagino que coincidiréis vosotros en este punto, la reputación que hemos tenido con un error, porque la gente no tiene memoria y no perdona. Entonces, muchas veces el crear una comunidad es complicado, pero sobre todo hay que ofrecerle un valor añadido a los usuarios. Si nuestro usuario lo que busca es precio, pues hay que facilitarle ofertas. Si nuestro usuario lo que busca es una diferenciación de un producto de calidad, lo que hay que dar es intentar ofrecerle ese producto. Y si el usuario lo que quiere es un espacio donde poder expresarse y que sentirse querido, entre comillas, pues hay que hacerle un poco de caso. Rolando, perdón. La comunidad, ¿cómo la mantenemos? ¿Cómo, una vez generada, que cuesta muchos meses generarla, una comunidad es vital para cualquier perfil? Te puede defender incluso de extraños. Hay casos en social media, criticas a alguien, a un líder de opinión en Twitter, y ese líder de opinión con un retweet puede hacer que toda su comunidad, pumba, salga y te ponga a parir. Volviendo a lo que estábamos comentando, es mucho cariño y mucho esmero. Yo valoro mucho más el tema también de la atención, o sea, atención de cuando le damos el proyecto al cliente, y en este caso a la panadería, es basar todo al final en horarios. La versión online que puede tener un offline, una tienda a pie de calle, es que sabemos que hay una hora de apertura y un horario de cierre. Esto también lo baso en las redes. Creo que también tiene que tener sus horarios, y sobre todo hay que acostumbrar también a los clientes en qué canales vamos a estar
y qué horarios vamos a tener en cada uno de ellos. Creo que con eso, con un poquito de pautas que le marcamos desde el principio, al final se lleva bien. O sea que es cuidándolos, mimándolos y cuidar a los que ya tienes también. O sea, no siempre pensar en ampliar y premiar al que recién entra, que es una cultura muy tradicional aquí en las marcas, que se equivocan, y no cuidar al que está dentro también. Se cuida a todos. El mantenimiento. ¿Tenéis, Laura, algún caso que nos podáis comentar de alguna curiosidad en torno a esto que os haya pasado con alguna marca o algo? O sea, normalmente, lo que antes quería contarte, que es lo que hablábamos, siempre lo que más cuesta cuando hablas con un cliente es tratar de convencerle que lo que hay que tener es paciencia. Porque lo que decías tú, crear una comunidad cuesta muchísimo, y sobre todo lo que tienen que tener claro es que los objetivos siempre se cumplen a medio o largo plazo. O sea, un objetivo en social media nunca se puede conseguir. Sí, pero ¿le reportamos ventas al cliente o no? Se pueden, por supuesto, reportar ventas, pero siempre hay objetivos que se pueden cumplir antes a medio plazo, como puede ser branding, como puede ser reputación online, pero ventas se pueden conseguir, pero siempre es a medio o largo plazo, nunca a corto plazo. Y eso es lo que más le cuesta entender. Entonces, pues mira, como anécdota, pues mira, te puedo contar, hay un youtuber que se llama Chincheto77, que es mi primo, además. Entonces montó una muy gorda en los Goya, porque bueno, tiene muchísimos suscriptores, tiene más de 500.000 suscriptores en YouTube y 200.000 seguidores en Twitter. Entonces vino a raíz de, pues, bueno, de las cosas que se hacen mal, que además nosotros abogamos por supuesto, estamos totalmente en contra de la compra de seguidores en cualquier red social. Importantísimo, por supuesto, para los clientes y en general para todo. Entonces, bueno, pues la Academia de los Goya montó un concurso en Facebook. Pues bueno, pues había que subir un discurso, pues si ganabas un Goya y a la foto que fuera más votada, pues le regalaban 2 entradas. Entonces, pues Chincheto subió pues su foto, y entonces se generó el concurso. Entonces vio como una persona, pues el típico perfil que jamás tiene me gustas, empezó a estar, bueno, pues a seguir siguiéndole en número de me gustas, y entonces vio que estaba comprando me gustas. Entonces, bueno, le escribió. Y entonces le dijo, oye, dice, me parece bastante desleal que estés comprando seguidores. Y nada, y el chico le dijo que bueno, que esto era la guerra y que formaba parte del juego. Exactamente. Entonces nada, pues Chincheto creó un hashtag de Chincheto en los Goya, y bueno, pues fue trending topic a nivel mundial en media hora. Entonces se puso en contacto 4, Antena 3 y ABC, y consiguió estar en los Goya. Interesante anécdota. O sea que para que veas cómo el apoyo de una comunidad ante una cosa así, pues realmente defienden un hecho como este, y sí, realmente la comunidad apoya cualquier acto desleal y una mala praxis, como puede ser la compra de seguidores. Aunque no nos damos cuenta, la comunidad está también para lo bueno y para lo malo, también para defender a vuestra marca, ¿no? Ya sea una marca, ya sea, en este caso es un youtuber, es una marca como sí, y ante una mala praxis la comunidad apoya, por supuesto. Y los emprendedores, que Pablo, este programa es Top Emprendedores y no hemos hablado de ellos todavía. Yo lo considero vital. Que tengan su marca personal dentro de las redes sociales, dentro de lo que cabe ante tanta competitividad que hay actualmente. Pablo, ¿es importante para el emprendedor tener sus perfiles, su personal branding? Cuéntanos un poco. A día de hoy hay varios factores que inciden en lo que se llama marca personal de un emprendedor. Por un lado, yo creo que el error que cometemos muchas veces es intentar construir la casa por el tejado, es decir, nos apresuramos a crear perfiles sociales sin pensar realmente qué es lo que vamos a decir y si son los canales más adecuados para decirlo. Un ejemplo muy sencillo, probablemente estamos viendo, hablábamos antes de Facebook, de Twitter, pero hay otras plataformas como puede ser Instagram, que está teniendo un auge durante el último año y pico, 2 años, que es espectacular. Hay mucha gente que probablemente se dedique a temas, no sé, de manualidades o de productos muy visuales, que en lugar de tener un perfil en Twitter probablemente necesite Instagram. Y aún así, pues se crea todo sin tener que utilizarlo, ¿no? Eso es lo primero, definir primero qué es lo que queremos transmitir con nuestra marca y luego buscar los canales a través de cómo sacarlo. Luego, por otro lado, hay una cosa que es la huella digital. Yo siempre pregunto a mis alumnos cuando empiezo algún tipo de formación básica de redes sociales,
que levanten a una encuesta a mano alzada, que levante la mano quien se ha buscado en algún momento en Google, por ejemplo, con su nombre y su apellido. Simplemente eso. Simplemente eso. Y te das cuenta de que, aunque solo sea por curiosidad, hay mucha gente que ya ha tomado esa conciencia de que voy a ver qué dice Google de mí. Y muchas veces también la siguiente pregunta es, ¿y os ha sorprendido lo que habéis encontrado de vuestra persona en Google? Y también, lamentablemente, muchas veces la respuesta es esa. Por eso es súper importante que seamos capaces de utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alrededor para que cuando nosotros, como marca, persona o como empresa, vayamos a proyectar una imagen en el mundo digital, el que quiera buscar información sobre mí como Pablo, como director de una compañía, o sobre mi compañía, encuentre lo que yo quiero y no lo que no quiero que aparezca. Rolando, ¿qué aportan las redes sociales al emprendedor y en concreto qué te han aportado a ti? A ver, yo creo que hablando de personal branding y hablando de emprendimiento, sin las redes sociales nada sería lo que es hoy. Si hiciéramos un reloj hacia atrás en 3 años, no seríamos nada. Sinceramente no seríamos nada. Sobre todo por el hecho de la difusión que tenemos. O sea, si está bien, como dice Pablo, bien preparada la estrategia y todo, al final sale. Hay que tener paciencia porque lleva un tiempo, ¿vale? Pero que realmente al final, si está bien esquematizado a dónde quieres llegar, a qué público y cuál va a ser tu sector, porque al final somos los tres casi del mismo y podríamos trabajar perfectamente los tres juntos en un proyecto, te demuestra. Todavía nos habéis pegado, llevamos ya media hora de programa, más de media hora. O sea que se podría hacer. Yo creo que es esquematizar un poco qué es lo que necesitas en cada uno. ¿Qué le aporta, por ejemplo, Twitter al emprendedor, Rolando? Muchísimas cosas sobre todo, a ver, hay que separar un poco y creo que vamos a coincidir los tres. Lo que es el personal branding del creador de la empresa o el emprendedor, lleva todo el sentimiento y todo el cariño que le ha puesto a esa marca. La marca no deja de ser fría y no deja de ser lo que es. ¿Qué quiero decir? Que los resultados y los números marcan que una marca empieza hoy y empieza mi perfil personal crece 2 veces más que mi marca. ¿Por qué? Porque la gente busca gente. Al final busca el calor humano y la experiencia de lo que hace cada uno. La marca sigue siendo lo que es. Viene apoyada por nosotros, pero corporativamente sigue siendo una marca fría, que no transmite. Entonces le cuesta tanto también hacer cosas que sin el entorno del social media de su equipo no llegaría. Muy importante esto que nos está contando Rolando al respecto de Twitter. Vamos con LinkedIn. Laura, Pablo, para mí en concreto LinkedIn me ha aportado muchísimo a nivel profesional. Contarnos un poco, Laura, tú mismo, ¿qué aporta LinkedIn al emprendedor y en concreto qué te ha aportado a ti? Yo creo que LinkedIn es fundamental, es la red social fundamental para el emprendedor y yo creo que uno de los errores que se suelen cometer es que todavía, aún hoy, tenemos el concepto erróneo de que tenemos que utilizar LinkedIn cuando nos quedamos desempleados. Entonces creo que es un error total. Realmente tendríamos que utilizar habitualmente LinkedIn. Yo entiendo que no podemos utilizarlo todos, como a lo mejor lo utilizamos nosotros que nos dedicamos a este sector, pero sí que a lo mejor una vez al mes actualizar, poner contenidos para ganar esa visibilidad, porque como le digo a mis alumnos que están en segundo de carrera y que quiero que utilicen LinkedIn desde que ya son estudiantes, realmente pueden surgir colaboraciones, sinergias, oportunidades que ni siquiera nos imaginamos y que no surgen porque no estamos en LinkedIn. Entonces no es una red para encontrar trabajo realmente como objetivo final. O sea, puede surgir por supuesto empleo y ofertas de trabajo, pero pueden surgir muchísimas oportunidades más. O sea, que realmente es una red social para trabajar día a día o semana a semana, pero no solamente cuando estamos desempleados. Y luego, aparte de realmente las redes sociales, que son fundamentales por supuesto para el emprendedor, yo también quisiera decir que también debería ser fundamental como trabajo diario del emprendedor basarse en un blog. O sea, trabajar
su contenido principalmente en el blog y luego ya viralizarlo en las redes sociales, pero creo que primero tenemos que crear el contenido en aquello que es nuestra web, nuestro blog, porque es realmente lo que nos pertenece. O sea, aquella teoría de mi país y mis embajadas, realmente primero generar nuestro contenido en aquello que es nuestro y luego ya sí que viralizarlo en nuestros perfiles en las redes sociales. Necesitaríamos un programa entero para hablar del tema de blogs, de la importancia que le da a una marca, a una persona, la posibilidad de crear sus propios contenidos y contar lo que sabe, ¿no? Que al final es lo que para lo que sirve de tu sector, para lo que sirve el tema del social media. Pero Pablo, vamos a volver un poco a LinkedIn. Vemos muchos perfiles desmejorados, desactualizados, muchos que se creen que agregando a todo el mundo se puede conseguir un empleo, una colaboración. Hay que tener formación para trabajar bien LinkedIn, ¿no, Pablo? Sí, por supuesto. Al final LinkedIn es una herramienta, como decía Laura, yo creo de las imprescindibles, sobre todo si nuestro público es una empresa, un público final que es personas que trabajan en empresas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tradicionalmente, si yo quería hablar con la empresa X para buscar el contacto de esa persona en concreto, o bien había visto una aparición en medios de comunicación, o bien tenía que superar una serie de filtros tipo los trabajos de Hércules entre secretarias, administrativos, luego jefe de sección hasta llegar con la persona con la que querías hablar. Eso con LinkedIn y su teoría de los 3 grados en vez de los 6 ya se ha eliminado. Yo puedo, a través de una segmentación adecuada, llegar a la persona que necesito en un momento dado, y como es un contexto en el que está basado para hacer negocios, realmente nadie se va o no debería en este caso digamos que sentirse mal porque tú le digas: hola, mira, soy Pablo San Marco, trabajo en The Social Media Family y me gustaría contactar contigo porque tengo una propuesta que hacerte. Por supuesto, para mí el mayor error que se puede cometer es digamos que constreñir el hecho de LinkedIn como LinkedIn un sitio donde cuelgo mi currículum y ya. En LinkedIn hay grupos, en LinkedIn hay páginas de empresa donde éstas publican información relevante, y sobre todo en LinkedIn hay personas, y esas personas son las que al final pueden ocasionar o bien que si encuentro una oportunidad de negocio, o bien busco unos socios para un determinado proyecto, o bien directamente un cliente final. Vemos la importancia que tiene LinkedIn y cómo estos 3 cracks nos lo están explicando, de pues simplemente el hecho de crear contenidos, que es la base de todo, y no ser un currículum totalmente estático, ¿no, Rolando? Yo creo que la diferencia de LinkedIn, lo que conocemos de LinkedIn a lo que antiguamente era búsqueda de empleo, búsqueda de oportunidades, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, pero también seguimos con el mismo tema de formación. Al final caemos al mismo dilema, desde la foto, desde el detalle del puesto, que si sabemos en la búsqueda afecta mucho también a que nos encuentren o no nos encuentren. Estoy basándome puntualmente en la expresión esta, que yo también cuando me doy formación peleo mucho con ella, con la de búsqueda de nuevas oportunidades. Es una cosa que también me choca muchísimo, ¿vale? Parece que hemos cambiado de red social y que no buscamos trabajo, estamos buscando un compañero de emociones. Entonces realmente se pierde el prestigio que tiene el LinkedIn y la función que realmente cumple de manera profesional, que no deja de ser el currículum online y que se va actualizando minuto a minuto. Mientras hago algo, lo cargo y no lo dejo de caer en ese sentido. Sin lugar a dudas tendríamos que hacer otro programa más para seguir hablando de redes sociales y de la importancia que tiene para el emprendedor y para el emprendimiento, como estos 3 casos que hemos conocido hoy aquí en el plató de Imagine TV. Pero terminamos, hasta aquí llegamos un programa más. Dar las gracias al maquillaje que nos trae Harpo y a la camisa esta tan bonita que llevo hoy aquí, que nos traen las amigas emprendedoras de Darn Ay la Leche, y muchas gracias a todos por estar al otro lado del televisor. Nos vemos la semana que viene. Sean felices. Muchas gracias.